Don Pedro Barquero es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Don Pedro, buenas noches. Buenas noches, Edgardo, un gusto saludarte, un saludo al pueblo hondureño. ¿Qué hace aquí el Fondo Monetario Internacional? Bueno, el Fondo Monetario Internacional viene a hacer una visita para revisar cómo van los avances del contrato que se suscribió hace unos meses. Es una visita rutinaria y realmente nosotros tuvimos la oportunidad de estar con ellos ayer y les manifestamos qué es lo que nosotros esperamos que tengamos como resultado en el país de estos tratos que se hacen entre el gobierno y el Fondo Monetario. Y en resumen es lo siguiente: estos tratos que hace el Fondo Monetario Internacional con el gobierno de la República en realidad no le están beneficiando al pueblo hondureño. Definitivamente que esas fórmulas lo único que han hecho ha sido engordar un aparato estatal que no ha servido para reducir la pobreza en el país, y hemos visto cómo se han drenado una enorme cantidad de recursos de la economía que debería estar en la bolsa del pueblo hondureño, pero estos recursos de la economía se han drenado vía aumento de impuestos para pasarlos al gobierno de la República. Y lo lamentable es que el gobierno de la República maneja estos fondos con muy poca transparencia, con mucha corrupción y con muy poca eficiencia. Y el resultado de eso lo que ha traído ha sido más pobreza en el país, a pesar de que las cifras macroeconómicas están estables. Pero cifras macroeconómicas estables con un pueblo en retroceso no sirve de nada. Necesitamos cambiar la fórmula y necesitamos asegurarnos de tener un gobierno más pequeño, eficiente, regulador, que consuma menos recursos de la economía para que la economía crezca y la gente pueda tener más dinero en su bolsillo. ¿Conoce usted de algún contrato, como lo denominó hace unos minutos usted, un acuerdo o un ajuste con el Fondo Monetario Internacional que haya resultado exitoso para Honduras? No, lamentablemente no. Para empezar, han habido pocos acuerdos que se han llevado a la conclusión. Hace poco se llevó a la conclusión uno de estos acuerdos, pero el tema es que no podemos estar midiendo los resultados del país con las finanzas públicas, porque al final de cuentas las finanzas públicas se han arreglado vía el aumento de los impuestos, que es precisamente lo que tiene ahogado al pueblo hondureño, ahogado al empresariado nacional y ahogada la economía. Hace unos pocos años, en el 2017, crecimos a ritmo de 4.8, en el 2018 crecimos a 3.7, este año con suerte vamos a terminar con 3%, y obviamente una economía en retroceso, una economía en recesión le causa serios problemas a las personas, porque les impacta en su bolsillo, les impacta en su calidad de vida, les impacta en su capacidad de poder hacerle frente a las obligaciones básicas para poder vivir, y obviamente necesitamos revertir esa tendencia. ¿Cómo se revierte esa tendencia? Como lo han revertido todos los países del mundo, con baja de impuestos. Es necesario que se analice el presupuesto general de la República y se busquen ahorros. Estos ahorros se consiguen manejando el dinero de forma transparente y eficiente. Y esos ahorros, una parte deben ser para inversión social, para mejorar nuestro sistema de salud, para mejorar nuestro sistema de educación, para mejorar la seguridad en el transporte público y en los barrios y las colonias del pueblo hondureño. Y aún si manejamos con transparencia estos recursos, va a sobrar después de la inversión social para bajar los impuestos a las personas naturales y a las personas jurídicas. De esa manera estimulamos la inversión, generamos empleo y reducimos la pobreza en Honduras. Ahora, por ejemplo, eso último que usted decía, el tema de reactivar el aparato productivo, el de generar empleo, el de generar riqueza, en que esa riqueza sea distribuida de manera equitativa, ¿es responsabilidad o no del Fondo Monetario Internacional o de quienes nos gobiernan? No, es que nada es responsabilidad del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional viene a hacer recomendaciones y es el gobierno de la República el encargado de decidir qué hace y qué no hace. Las políticas públicas equivocadas que se han implementado estos últimos años son entera responsabilidad del gobierno de la República, no del Fondo Monetario Internacional. Entonces, quien tiene que corregir el rumbo equivocado del país es el gobierno de la República. Tomemos en cuenta que tenemos un presupuesto general de la República que suma ya más de 260.000 millones de lempiras anuales, en una economía cuyo Producto Interno Bruto es de alrededor de 560.000 millones de lempiras. O sea que el presupuesto general de la República es de un tamaño equivalente prácticamente al 50% del Producto Interno Bruto. Tenés un aparato gubernamental demasiado grande en una economía demasiado pequeña, y encima de eso, según el mismo Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Mundial, el FOSDE y el CNA, en Honduras se pudieran estar perdiendo alrededor de 50.000 millones de lempiras anuales en corrupción.
Esos son los 50.000 millones de lempiras que nosotros insistimos que se deben ahorrar, que no se deben de perder en corrupción, y con eso cambiaríamos la realidad del pueblo hondureño, mejorándoles la salud, la educación, la seguridad, y todavía ajustaría para bajar los impuestos y estimular la economía. En el tema de impuestos, usted dice bajar los impuestos. Cuando me dice bajar los impuestos, ¿es bajar el porcentaje de lo que se cobra, eliminar el impuesto, o es que son muchos impuestos los que tenemos en Honduras y que por lo tanto hay que eliminar algunos? Bueno, son varias cosas. Lo primero es encontrar los ahorros en el presupuesto general de la República, y una vez que tengas esos ahorros, entonces en función de los ahorros, hacer la inversión social y hacer la baja de impuestos. La baja de impuestos implica dos cosas. Número uno, la eliminación de algunos impuestos y tasas, para no ser redundante, y número dos, el impuesto sobre ventas y el impuesto sobre renta hay que reducirlo. Necesitamos darle un respiro al pueblo hondureño, y la baja de impuestos es una forma rápida de darle un respiro al pueblo hondureño. Otra forma rápida también es darle un respiro a través del pago de lo que es la tarifa eléctrica, que puede ser también bajándole lo que es el impuesto sobre venta a todas las personas que consumen energía eléctrica, no solo a algunos segmentos o sectores de la sociedad como actualmente sucede, y también obviamente acelerar lo que es la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas, que es lo que realmente nos va a dar una tarifa eléctrica justa para los hogares y competitiva para las empresas. La última vez que conversamos aquí más o menos sobre este tipo de temas económicos, por supuesto, hablamos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Yo le pregunté si usted sabía que la ENE no tiene estados financieros auditados. Usted me dijo que no sabía. ¿Usted sabe, don Pedro Barquero, que todavía hoy la ENE no tiene estados financieros auditados? Es correcto, pero eso va más allá de unos simples estados financieros auditados, Edgardo, porque una simple auditoría no nos va a desenmarañar lo que está pasando realmente en la ENE. Lo que se necesita es una auditoría forense con el objetivo de buscar fraudes y robos. El hecho es que nadie sabe lo que está pasando ahí. Es correcto, ese es el punto. Lo que necesitamos es una auditoría forense, no una auditoría normal como lo está haciendo ahorita el gobierno de la República, sino que una auditoría forense que desenmarañe todo lo que está pasando allá adentro. No es posible que tengamos una empresa estatal que es un monopolio que esté perdiendo más de 60.000 millones de lempiras, y en un país que está catalogado como uno de los países más corruptos sobre la faz de la tierra por Transparencia Internacional, llama poderosamente la atención que el ENE tenga una pérdida de 60.000 millones de lempiras. Es importante, por la tranquilidad del pueblo hondureño, por la paz social y por la estabilidad política, que se llegue al fondo con una auditoría forense para saber qué fue lo que pasó con esos 60.000 millones de lempiras, dónde están, cómo se perdieron, y que se tomen las medidas para recuperar el dinero que se pueda recuperar y evitar que siga pasando de aquí en adelante. Y ese mismo ejercicio, después traspasarlo del ENE a otras instituciones gubernamentales para ir poco a poco limpiando de corrupción el gobierno de la República. ¿Hace cuánto tiempo se viene hablando de esto? ¿Hace cuánto tiempo se viene repitiendo eso? Hace mucho tiempo, y el tiempo sigue pasando y no se toman las acciones que se tienen que pasar. Lejos de tomar las acciones para poder transparentar el actuar del país, más bien se están tomando acciones para asegurarse de continuar actuando los actos de corrupción dentro de un manto de impunidad. Y así es como vemos que se aprobó un código penal que lo que hace es proteger a los narcotraficantes y a los corruptos. Se pasan inmunidades en el Congreso Nacional. Hay que aclarar que no son todos los diputados los que aprobaron son los desfalcos que hicieron de los fondos departamentales, y la traba que le están poniendo el Ministerio Público a través del Tribunal Superior de Cuentas para evitar la acción penal. Muy bien. Estamos complicados, ¿verdad? Totalmente, y la raíz de todos los problemas, Edgardo, es la corrupción. Necesitamos limpiar de corrupción este país. Si los hondureños limpiamos la corrupción, vamos a poder automáticamente mejorar todo lo demás, porque por el dinero que se pierde en corrupción no le estamos dando salud al pueblo hondureño, por el dinero que se pierde en corrupción no le estamos dando educación al pueblo hondureño, por el dinero que se pierde en corrupción no le estamos dando seguridad ni las cosas básicas al pueblo hondureño. Es necesario que todos los hondureños, ya sea del gobierno, del sector privado o de cualquier sector, tomemos conciencia que no pueden seguir estos actos de corrupción. Es necesario limpiar el país y empezar a trabajar en función del bien común. Si no trabajamos en función del bien común, lo que nos espera como país es terminar con un problema social muy grande y muy grave, como ya han pasado muchos países en América Latina. ¿Y hay algo bueno? Perdón, no te escuché. Sí, ¿hay algo bueno?
Bueno, yo lo bueno que miro es el espíritu del hondureño de siempre seguir trabajando, de siempre tener la esperanza y la voluntad de tener un cambio y de que las cosas vayan a mejorar en el futuro. Eso es lo bueno, la actitud del pueblo hondureño y la exigencia que se está haciendo del cambio que necesitamos. Es importante entonces que las personas que toman decisiones en este país escuchen, que no hagan oídos sordos a los reclamos del pueblo hondureño y que se hagan los cambios que el pueblo está reclamando para que evitemos problemas mayores en el futuro. Claro, como está ocurriendo en Ecuador y Chile. Muchas gracias, don Pedro. Gracias, Edgardo. Buenas noches y un saludo al pueblo hondureño. Gracias. Es don Pedro Barquero, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés.